aplauso a ese buen Padre, a ese buen Dios, a ese Dios maravilloso, a ese Dios precioso, lleno de poder, amor y misericordia. Dios les bendiga. ¿Cómo están en esta mañana? Amén. Bendiciones para todos. Qué bueno verles. Pueden tomar su lugar ahí donde están. Qué bueno verles. Felipe, ¿cómo están? ¿Bien? Cecilia. Bendiciones a todos aquellos también que nos ven a través de Facebook y YouTube. De verdad que es una bendición, como decía Melissa, qué bueno que estemos en ese espíritu de que a pesar de todas las cosas, la obra del Señor tiene que continuar, ¿verdad? En medio de la dificultad, en medio de la crisis, y yo creo que ese es el sentir de la pastora, que continuemos hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dicen amén a eso? Amén. Vamos a entrar a la palabra de Dios, pero antes yo quiero recordar el tema anterior. El tema anterior, recuerdan hace 8 días, el domingo pasado, que estuvimos hablando acerca de lo que es las expresiones del amor de Dios. Estuvimos hablando lo que significa, lo que es la misericordia, que es la expresión más grande del amor de Dios, lo que significa la gracia y lo que significa la bendición. Vimos que la misericordia, tocamos pasajes bíblicos como Oseas 11 y el verso 4, que dice que Él nos acercó con cuerdas humanas de amor y misericordia. Jeremías 31:3 dice que Él se manifestó a nosotros hace mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado y te prolongué mi misericordia. Es hermoso, ¿verdad? Es fantástico escuchar esto de lo que significa esa expresión tan grande que es el amor de Dios, ¿verdad? Vimos que la gracia en Efesios 2:8, que no, la gracia, fuimos salvos por gracia y no por medio de nosotros, sino que fue por medio de la fe, que es un regalo de Dios. Todo procede de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y vimos que la gracia se manifiesta en Jeremías 29:11, cuando Dios Padre nos dice: yo sé muy bien los planes que tengo acerca de ustedes, planes de bienestar, planes de bendición, para darles un fin, una esperanza, un futuro mejor. Vimos en Juan capítulo 17 y verso 3 que la vida eterna es conocer al Padre, y que la vida eterna la empezamos a vivir desde aquí, no cuando nosotros partamos a la presencia del Señor, sino que la vida eterna comienza una vez que yo recibo a Jesucristo como Señor y Salvador, y entiendo en mi corazón y recibo que he sido adoptado como hijo y heredero del Padre. ¿Estamos hasta ahí? ¿Recuerdan eso? Entonces resumimos esas 3 expresiones del amor de Dios, y quiero que tocamos estos tres aspectos en esta parábola maravillosa que estaba hablando el Señor Jesucristo en Lucas capítulo 15. Y vamos a retomar aquí Lucas capítulo 15, ¿recuerdan? Hablando acerca del hijo pródigo, que yo les dije, esta parábola se debería llamar el Padre amoroso, o el amor incondicional del Padre, o la misericordia incondicional de Dios. Y hablamos del hijo menor que pidió la herencia. El hijo menor se fue, malgastó su herencia, luego sintió hambre, y dice que volvió a la casa del padre. El padre no lo desechó, sino que dice la Biblia que cuando lo vio lejos, su padre fue movido a misericordia, se echó sobre él, le abrazó, le besó. Vino la gracia porque mandó a traer vestido, puso anillo en su dedo, puso calzado nuevo, mandó matar el becerro gordo, y se empezaron a regocijar. Y sabemos que cuando nos empezamos a regocijar con Dios Padre, entonces comenzamos a disfrutar esa vida maravillosa en la casa de papá. Por eso es tan importante también orar al Padre y creer en ese Padre que es poderoso, que Dios es nuestro Padre. Porque como estábamos escuchando, yo fui muy intencional con esta última canción, con esta última adoración del Padre que siempre soñé. Porque si analizamos, le oramos a Jesús, que está bien, ¿verdad? Cantamos al Espíritu Santo, cantamos a Jesús, pero a veces, y fue un ejemplo,
como que el Padre brilla por su ausencia, ¿sí o no, iglesia? Y no está mal. El Padre es la tercera persona, es la primera persona de la Trinidad, y no quiere decir que ellos tengan o estén peleando por ser el primero, el segundo o el tercero. No, es un plan perfecto y maravilloso, pero el Padre es muy importante en la vida de todo cristiano, hombre y mujer de Dios, que reciben la gracia, la misericordia y la bendición de Dios y pasan a ser herederos de Dios. Dice que juntamente también nos resucitó y nos hizo hijos porque nos adoptó. Entonces a veces no entendemos esa verdad y encontramos muchas personas frustradas en la vida cristiana porque no han entendido a relacionarse, no han entendido realmente lo que significa disfrutar la vida como hijo o hija de Dios. ¿Me está escuchando? Y brilla por su ausencia el Padre en las iglesias. Entonces nos es más fácil relacionarnos con nuestros hermanos, en este caso con Jesucristo, con el Espíritu Santo. Pero Juan 17:3 dice, el mismo Señor Jesucristo dijo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, al único Dios verdadero, y a Jesucristo tu Hijo, a quien has enviado. Entonces note cómo una de las cosas que vino a hacer el Señor Jesucristo cuando vino a la tierra no solamente fue darnos salvación, porque pensamos que el plan de Dios o en el plan perfecto del Padre, al enviar a Jesucristo morir en una cruz, el propósito número uno era la salvación, y no es así, porque si no nadie se perdería. Dentro de las muchas cosas que encierra el que haya venido el Señor Jesucristo fue que destruyó las obras del diablo, fue que tenía que venir al mundo para volver a entronarse en el cielo, y tenía que pasar por aquí para cumplir ese plan maravilloso del que habla Jeremías 29:11. Pero no solamente fue salvación, Él fue muy constante e intencional diciendo acerca del Padre. Siempre que te conozcan a ti, Padre, como tú y yo somos unos. Todo era el Padre. Es tan importante el Padre, Jesús nos lo dejó plasmado cuando le preguntaron a los discípulos cómo oramos, y Él dijo: oren así. ¿Cómo les dijo? Padre nuestro. ¿Sí o no? Empieza la oración con Padre nuestro. Entonces el Padre es muy importante en la vida de todo hombre y mujer de Dios. Y hoy quiero ahondar no solamente en ese primer hijo, porque esta parábola del hijo pródigo, cuando la leemos, como que tomamos es solamente el primer hijo, el menor, y como que el centro de la historia como que transcurre es alrededor de él, que fue un hijo rebelde, que tomó la herencia, la desperdició, fue un vago, fue un sinvergüenza, ¿verdad? Y vuelve. Pero ¿sabes qué? Yo te quiero enseñar a la luz de la palabra que el segundo hijo estaba peor que el primero. Así que vamos a leer Lucas capítulo 15 y el verso 22 en adelante. Dice 23: traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. ¿Están ahí en su Biblia? Verso 24: porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor, diga conmigo, su hijo mayor, estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó que qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiendo desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Di conmigo: todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Diga amén. ¿Sabes que lo que marca la diferencia en este aspecto, en estos dos hijos,
Es un concepto, son conceptos que los dos hermanos tenían acerca del Padre. Hay conceptos distorsionados que tenemos acerca del Padre. Y todo eso, ¿sabe de dónde viene? Viene de la falta de identidad. Diga conmigo, identidad. Porque uno estaba muy seguro que era hijo del Padre y pudo disfrutar esa vida y los propósitos que el Padre tenía con él, pero el otro pareciera que no tenía esa intención de hijo, como que no se sentía hijo. Yo no sabía cómo ponerle hasta enseñanzas, si hijo o criado, pero le puse, para que usted tenga una referencia, heredero pero incrédulo. Ese es el tema. Era un heredero pero incrédulo, como que, y a veces la vida cristiana como que parece que en el mundo y en los cristianos como que es lo mismo muchas veces. O encontramos hermanos menores o encontramos hermanos mayores, unos que se creen hijos, pero otros como que saben que son hijos, pero no lo creen. Y viven como en esa dualidad y escuchan la palabra, quieren vivir la palabra, pero no viven esa vida abundante de Juan 10:10 que habla el Señor, que Él vino a darnos vida, y no cualquier tipo de vida, sino una vida en abundancia. Entonces, lo que yo veo aquí es una falta de identidad en este hijo mayor, porque cuando dice en el verso 12 del capítulo 15, dice que el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Dice la Biblia que el padre le repartió los bienes. Yo quiero decirte aquí que solamente los hijos piden herencia. ¿Sí o no, iglesia? Solo los hijos piden herencia. Y yo te quiero decir que hay una herencia maravillosa que el Padre te ha dejado consignada a través de estas escrituras. Cuando a ti te dejan un predio, cuando alguien te quiere dejar a ti en vida, o luego que parte con el Señor o muere, ¿qué dejan? Una escritura, ¿verdad? Dejan una herencia y se firma y te dicen: mira, esto te corresponde. Yo te quiero decir que Dios nos ha dejado esta herencia en donde está registrado tu nombre en cada promesa, en cada palabra que el Señor ha consignado aquí. Dice que es para ti, y ponle tu nombre. Y los que nos ven a través de esta de internet, póngale su nombre allí. Solamente los hijos piden herencia. Entonces, ¿qué estamos esperando para pedir la herencia? Porque a veces nos creemos hijos, pero no lo vivimos. Nos creemos hijos, pero no lo sentimos. Entonces, solo los hijos piden herencia. Y el padre dice que le repartió a los dos, pero solo uno la recibió. Y es más, la disfrutó. Mal, pero la disfrutó. ¿Sí o no, iglesia? Entonces, ¿quién se creía más hijo? Solo los hijos piden herencia. ¿Sabes cómo se llama eso? Identidad. El otro tal vez pensó que ni siquiera la merecía. Aunque la tenía, no la disfrutaba, porque luego le dice al padre: tantos años que yo te he servido y ni un cabrito me has dado. ¿Sabes también que veo ahí? Un corazón malagradecido. Porque el padre les dio a los dos. Pero a veces pensamos que el Padre nos ama, y esto es peligroso a veces en la iglesia, por lo que yo haga, no por lo que yo soy. Y este hijo pensaba que el padre lo iba a amar por si obedecía o por todas las cosas que hacía. Y Dios, con Dios no es así. Dios te ama, ya te lo había dicho, por lo que tú eres. Tú eres su hijo, tú eres su hija, punto. El Señor te ama. Amén. No es por lo que hagas, no es por lo que añadas. Porque a veces pensamos que Dios tiene hijos favoritos. ¿No le ha pasado a usted? Como que pensamos que Dios como que ama más a unos o ama más a otros. No, el Señor te ama igual, tal cual como tú eres. ¿Dicen amén a eso? Así que, ¿cuántos saben que son hijos de Dios? A ver, yo quiero saber en esta mañana, ¿cuántos saben? Levante su mano. Ahora le hago otra pregunta: ¿cuántos realmente se sienten hijos de Dios? Bueno, bajo un poco las manos. Bueno, no, ya subieron todas. Porque es que saber y creer no es lo mismo. ¿Aló? Saber y creer no es lo mismo. Usted pregunta en la calle que si creen en Dios. Todo el mundo cree en Dios. Y esto va a sonar un poco fuerte. ¿Sabe qué? Hasta los sicarios creen en Dios. Y aún le rezan y rezan sus balas y todo eso. Y tienen fe. Entonces no es saber,
es sentirse hijo. Es sentir, es tener la identidad de que yo soy un hijo o una hija de Dios. Yo quiero aclarar que esto me lo enseñó el pastor, mi pastor que me ungió como pastor. Y se lo aprendí y pienso que es un fundamento que necesitamos para poder avanzar y seguir caminando y disfrutar la vida de Dios. Por eso se lo estoy compartiendo hoy, porque es necesario que entendamos esto, que sepamos lo que significa ser hijo de Dios, tener identidad y caminar en esa verdad maravillosa que Él nos quiere dar. Entonces mira lo que dice Romanos capítulo 8 y verso 15. Cuando lo tenga quiero escuchar un fuerte amén. Romanos capítulo 8 y verso 15. Amén. Ok, mira lo que dice la palabra de Dios. Dice, pues no, ¿estamos listos? Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Diga conmigo, Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Y herederos de Dios y coherederos con Cristo. Diga amén a eso. Mira, es lo maravilloso de este pasaje. No hemos recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que recibimos un espíritu de ¿qué? De adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Habla la palabra Abba significa Padre, Padre. De que realmente soy hijo, hijo. No solamente decirlo, si yo soy hijo de Dios, no, yo soy hijo y me siento hijo. Abba Padre, por eso lo dice 2 veces. Cuando una persona cree en Jesucristo y recibe a Jesús como Señor y Salvador, inmediatamente Dios lo adopta de manera legal y significa que recibe la posición y los derechos como hijo de Dios. ¿Cuáles son esos derechos? Usted ya los conoce, cada promesa que está en la palabra de Dios. Pero es que a veces el desconocimiento de esa palabra, la letra pequeña, como que las cosas que como no, a veces no conocemos, y nos hacen ignorar que realmente somos hijos y por eso no nos sentimos. Y hay un ejemplo que me gusta y lo voy a traer porque es perfecto para lo que estamos hablando. Y habla una anécdota de un hombre muy humilde, un hombre muy trabajador, un hombre que dice que estaba en una compañía trabajando y ese hombre nunca había viajado, no conocía lo que era viajar, no conocía nada, estaba en su trabajo, estaba allí el hombre solamente metido en esto y dice que rifaron un crucero y el hombre dijo el número ganador y se ganó el crucero. Le entregan su tiquete de crucero, el hombre feliz, nunca había viajado, estaba solo, hizo su maleta, empacó las cosas que él creyó que necesitaba para su crucero, su viaje. Se fueron 8 días en ese crucero y dice que el hombre llevó para su viaje galletitas y queso para comer, galletica y queso. Y el hombre cuando venía y tenía hambre y era la hora del desayuno, se iba para su cuarto y comía galletica y queso. Iba y disfrutaba, se metía a la piscina, las cosas del crucero, y a la hora del almuerzo volvía a su cuarto y comía galletica y queso. En la noche sentía hambre y decía, ay, voy a comer galletica y queso. Así pasó por 5 días comiendo ¿qué? Galletica y queso. Hasta que se le acabó. Y el hombre dijo, ¿y ahora yo qué hago? Faltan 5 días. ¿Yo qué voy a hacer? Tengo hambre. Y el hombre se paraba, dice que se paraba allá lejos del restaurante y veía a todos comiendo sus manjares, el buffet y con platos llenos, hasta que un día dijo, no, yo tengo ya mucha hambre, yo ya no aguanto más. Se me acabó la galletica, el queso, y cuando estaba sobrado le añadía agua, pero entonces él decía, ya no aguanto más. Fue y se acercó a uno de los meseros y le dijo, caballero, mire, usted sería posible que usted me regalara algo de comida, de lo que sobra ahí en las mesas. Mire, yo tengo mucha hambre y se me acabó la comida. Y le dice aquel
mesero le dice, pero usted está en el crucero, muéstreme su tiquete. El hombre saca el tiquete y le dice, sí, mira, yo tengo el pasaje aquí. Entonces dice, ay, tú sí eres, mira, volteo el tiquete y dice, aquí dice que usted tiene derecho al buffet y que tiene derecho a disfrutar de toda la comida que usted quiera. Y muchos cristianos, por no conocer esa letra pequeña, no estamos disfrutando de ese manjar, de ese buffet maravilloso que el Señor Jesucristo y el Padre amado tiene para nosotros. Amén. Y nos la pasamos comiendo galletica y queso. ¿Sí o no, iglesia? Pero ¿sabe aquí qué dice? Aquí dice que tú tienes derecho a tu vida sana, bendecida. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. ¿Sabe qué dice ese etiquete? ¿Sabe qué dice esta escritura? Dice que mi Dios pues suplirá todo lo que nos haga falta conforme a sus riquezas en gloria. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que tú y tu casa serán salvos. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que Dios es el Dios tuyo y que te ha dado herencia sobre todas las cosas, dominio y autoridad. ¿Cuántos reciben eso de parte de Dios en esta mañana? Así que dejemos de comer galletica y queso, porque cuando la crisis aprieta, entonces sale lo que en verdad hay por dentro. El hijo menor siempre tuvo identidad y él sabía que era hijo, porque siempre, si usted lee la escritura, dice, me acercaré a la casa de mi padre, iré a la casa de mi padre, le diré a mi padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Siempre tuvo la identidad de que era un hijo, pidió herencia, él sabía que era un hijo, nada lo movió, aunque se fue al mundo, aunque se desvió del camino, nunca dejó de saber esa verdad en su corazón. A pesar de la crisis y las circunstancias, él sabía, pero sin embargo, el hijo mayor, ¿qué fue lo que hizo? Berrinche, malagradecido, vino y le criticó al papá, vino y lo juzgó, salió la justicia humana a flote, él empezó a decir, ¿y por qué? ¿Sabes por qué? Porque no había identidad. Y cuando no hay identidad, entonces usted descubre que aquellas personas siempre van a tener una queja constante en su boca. Nada les gusta, no están conformes, nada es suficiente, siempre falta algo, siempre están mirando lo que Dios da a otro y no a él, y por qué a él y no a mí, como decía Melissa, y si este acabó de llegar hace unos meses, ¿por qué yo no estoy allá? Ay, ay, ay. Ouch. Pero ¿sabes por qué es? Por la gracia del Rey de Reyes y Señor de Señores, nada más. Porque si nos sentimos hijos, entonces siéntase amado por Dios. Porque aunque, como decía Melissa, no está la pastora, pero aquí seguimos. Y aquí estamos y continuamos. Y no seguimos hombres, y tal vez yo no esté mañana, pero aquí va a estar alguien. Dios va a levantar hombres y está levantando mujeres que sé que están capacitados para seguir el evangelio, para seguir llevando las buenas nuevas. Amén. Porque eso es lo que el Señor necesita. Entonces, es hermoso cuando dice Romanos que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Es el Espíritu mismo que nos dice, tú eres hijo, tú eres hija, tú eres un hijo de Dios, un heredero de esa gracia maravillosa. Pero la pregunta que surge aquí, porque hay muchos como el hijo mayor que no se sienten, ni piensan, ni viven como hijo. ¿Y saben de dónde radica eso? ¿Cuál es el punto? Romanos 12:2, yo se lo prediqué hace unas semanas atrás. Dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Diga conmigo, buena, agradable y perfecta. Cuando no nos sentimos, cuando no vivimos y cuando no disfrutamos esa vida maravillosa que el Señor nos quiere dar, es porque no hemos renovado el odre, el entendimiento, y por eso no entendemos ni recibimos los beneficios del Dios Padre, que siempre es buena, agradable y perfecta. Amén. Eso es identidad.
buena, agradable y perfecta. Si yo no cambio mi odre, si yo no renuevo mi odre, como le decía, va a haber siempre un esclavo dentro, porque por eso dice aquí Romanos, no habéis recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Y es que como no hay identidad, tenemos un esclavo allí a veces viviendo en el corazón, en la mente, que no nos deja disfrutar esa vida maravillosa, que por eso como titula, nos hace tener incredulidad, no heredero, sino ser incrédulo, de que como que esto no es para mí, de que no lo merezco, de que todo es por merecimiento, de que si lo desobedecí o de que si no trabajo, sirvo en la iglesia, entonces no sirvo. No, mentira. Es por la gracia de Dios, es porque tú eres heredero de esa salvación maravillosa. Entonces no recibimos ese espíritu de esclavitud que no nos hace disfrutar esa buena voluntad del Padre. ¿Dicen amén a eso? El problema radica en que no hemos entendido que ser hijo no tiene nada que ver con comportamiento. El ser hijo no tiene que ver con el hacer, que fue lo que pensó el hijo mayor. Porque si tú escuchas, dice que él que le dijo al padre, tantos años te he servido. ¿Aló? Tantos años te he servido. O sea, pensamos que ser hijo de Dios es si yo sirvo. Claro que sí, hay una bendición especial en eso, pero eso no es ser, no es en el hacer, es en el ser. Es en lo que tú realmente representas. El ser tiene que ver con identidad. Pensamos que ser hijo es vestir, hablar o ser de alguna manera. Siempre pensamos que ser hijo es en lo externo. No sé si me estoy haciendo entender. Hablar de cierta manera, escuchar cierto tipo de música, siempre es con lo exterior, porque a veces pensamos que eso es ser hijo de Dios. Por eso usted ve iglesias. Y no voy en contra de eso, si ellos, gloria a Dios, si es así, pero usted lo ve que siempre van de una manera vestida, con su corbata, sus vestidos, sus trajes. Yo ya no puedo. En un tiempo lo hice, pero ya me apretaba aquí a las 2 horas, yo ya quería quitarme zapatos, corbata, todo. Es incómodo. Y eso no significa que eso es algo visible, no. Porque a veces la iglesia como que estandariza. Entonces si no te vistes de esa manera, entonces no eres hijo, entonces no es bienvenido a esa comunidad. Porque pensamos que la iglesia son como estos bloques, como las personas son como estos bloques, como estos ladrillos. Si tú ves, todos son iguales, ¿sí o no? Para que se construya la pared y todos son de la misma medida, de la misma forma, y pensamos que en la iglesia es igual o con el Padre es igual. No, la Biblia dice que somos piedras vivas. Entonces no importa si te vistes de una manera, si hablas de alguna manera, porque a veces pensamos que ser hijo es decir, oh, gloria a Dios, aleluya, usha, rabacanda. Se lo va a dar al Señor, se lo puede. Yo no vi al Señor Jesucristo haciendo eso. Él era normal y le hablaba a todo el mundo normal, a la mujer del pozo, a la mujer, a los fariseos, les hablaba normal, porque somos piedras vivas y cada uno de nosotros somos piedras vivas para construir. Y si usted ve, las piedras no todas son de la misma manera. Hay unas que sí son lisitas y bonitas, como aquellas piedras de río que wow, qué hermoso, ¿verdad? Pero hay otras que tienen unas puntas que te tallan a veces y no te incomodan. O que tú vas por la playa y como que pisas una piedra con un wow. Y tal vez esa piedra esté a tu lado. Ay, ay, ay. Pero somos piedras vivas. O sea, no es estandarizarnos así. No es lo que escuches, no es como hables. Porque yo como padre que soy y con mi esposa, somos muy intencionales en la educación con nuestros hijos y nosotros los estamos enseñando a tomar buenas decisiones, a discernir y a decidir. Porque a veces no es bueno decirle no mire, no haga, no escuche. ¿Sabes por qué? No es bueno. ¿Por qué? Porque la mayoría del tiempo no vamos a estar con ellos. Entonces lo más hermoso e importante es que usted le enseñe a decidir qué está bien y qué está mal, si esto es bueno o esto es malo. Eso es lo más importante en la vida de un hijo. A veces nos escandalizamos por cosas que no valen la pena,
como que no trascienden, que no son importantes, que no son relevantes. No escuchen música del diablo. Y hay algo lindo, y perdónenme que tome a mi hijo como ejemplo, pero yo una vez le compré un muñeco porque a él le gusta, no tiene nada que ver que él juegue con muñecos de lucha a veces. Son niños. Y como hablaba un día con Ani, me tocaría llevarlo a la luna, ¿verdad? Para que no... Pero están siendo bombardeados. Pero ¿sabe qué fue lo lindo? Yo le compré el muñeco y obviamente escogemos que no sea algo diabólico. Pero él descubrió, cuando lo abre, descubrió como una calavera en un tatuaje. Y él mismo dijo, esto no me gusta, esto no es de Dios. Hay una calavera. ¿Sabe qué hizo él? Fue y lo botó. Entonces a veces nos escandalizamos por cosas que no valen la pena, cuando realmente lo que tenemos que hacer es enseñarlos a decidir y tomar buenas decisiones. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, eso significa identidad. Identidad. La falta de identidad, hay una raíz grande en la falta de identidad. ¿Y sabes cuál es esa? La ausencia de paternidad. Ausencia de paternidad. Porque muchos pueden pensar y sentir y vivir como hijos, pero no lo disfrutan. Y la respuesta a eso es porque tienen un concepto distorsionado de Dios Padre. ¿Y usted sabe dónde se originó esto? Eso se originó en la relación con el Padre terrenal. Le vuelvo a repetir eso. Y esto lo compartí con la pastora, que ustedes saben, es psicóloga. Y hablábamos acerca de eso, de que la primera figura que un niño tiene de Dios y su relación con Dios es su relación con su Padre terrenal. Por eso es tan importante que nos esforcemos en procurar que nuestros hijos tengan un buen concepto de lo que es una paternidad saludable. ¿Dicen amén a eso? Y tal vez nosotros, nuestra generación o la generación pasada, sufrimos con esto. Y sufrimos porque fue una generación dura, porque fue una generación que se levantó a palo. ¿Sí o no? Una generación que le decían, cállate, no hables, no digas, estamos hablando con los mayores. Mire, yo le digo a mi hijo, puede que yo esté predicando, pero si tú necesitas algo, ven y me lo dices, no hay problema, yo estoy para escucharte. ¿Sabes por qué? Porque si yo le digo, no me digas, no me interrumpas, estoy hablando con el mayor. Sí, hay momentos en que se debe hacer, pero ¿sabe qué? El día mañana, cuando él tenga un problema, no va a venir a mí, va a ir al amigo que le va a aconsejar tal vez mal. Por eso es importante la identidad. Por eso es importante estar siempre con ellos. ¿Dicen amén a eso? Es modelar una paternidad saludable. Yo les decía, y nos enseñaron fuerte, gracias a Dios. Bueno, sí, mucho de eso sirvió, pero otras cosas nos llevaron a crear un concepto distorsionado del Padre. Porque mucha gente a raíz de eso tienen un concepto de Dios como el Dios castigador. Entonces, porque la relación que había entre lo que tú hacías mal con lo que te decía papá como que no concordaba. Tú regaste el vaso de jugo sin querer y venían y te daban tremenda muenda. Y el castigo no era acuerdo a la falta. Entonces crecimos, por eso es tan importante renovar el odre, amada iglesia. Crecimos creyendo que Dios me castiga. Y que si desobedezco, salgo con temor a dónde me va a caer el rayo, a dónde me va a caer lo malo. Que si pasó algo malo o le está pasando algo malo a alguien, lo primero que pensamos, ¿quién sabe en qué pecado está? ¿Aló? Oh, yo no sé de dónde está saliendo todo esto. Amén. Siempre nos sentimos como el hijo que se quedó, que pensamos que por el buen comportamiento Dios me iba a bendecir más. No. El hijo que se fue sabía que era hijo, sabía que si no venía a la casa, que si estaba perdido, sabía que tenía la misericordia del Padre y la gracia del Padre. ¿Dicen amén a eso? Entonces hay una relación entre el Padre terrenal y el Padre celestial. Hay funciones que solamente un padre puede hacer, que no puede hacer la madre, la mamá. Y si no tuviste papá, no importa. O si no fue el mejor padre, yo puedo levantar la mano también.
que tuviste. Dale gracias a Dios por ese padre. Pero el propósito de esta enseñanza en esta mañana es reconciliarnos con el papá terrenal, no importa que ya no esté, y reconciliarnos con nuestro Padre Celestial. ¿Pueden decir amén a eso? Entonces, hay cosas que, aunque hay madres y yo las bendigo y las felicito, que son como padres también, pero nunca van a alcanzar a cumplir la función de un padre, de lo que es el varón de la casa, ¿verdad? Hay cosas que tampoco el varón puede hacer como padre, que sí puede hacer una madre. Entonces yo le enseñaba a usted que desde que fuimos engendrados, desde que nacimos, la mente comenzó a almacenar información, un sistema de creencias que define cómo vive la persona, que nos fueron definiendo nuestra identidad, que nos fueron definiendo cómo es Dios, cómo realmente un concepto o distorsionado o bueno de Dios como Padre. Por eso muchos no se quieren acercar a la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú les hablas de otro padre, cuando tú les hablas de Dios como Padre y tuvieron un padre que se fue o abandonó, dicen: yo no quiero otro padre que me abandone, o yo no quiero otro padre castigador, o yo no quiero otro padre tal vez abusador. Yo no quiero. Por eso es tan importante sanar esa relación con papá. Dicen amén a eso. El Padre terrenal es un modelo del Padre celestial. Luego en la siguiente prédica, por tiempo, les enseñaré esto, los tipos de padres. ¿Quieren aprender eso luego? No se lo pierdan, en 8 días. Los dejo ahí como las novelas, ¿verdad? Siguiente capítulo, no se lo pierda, va a estar buenísimo. Ahí los dejo enganchados. Entonces, eso depende. Entonces nuestro Padre terrenal es el modelo del Padre celestial. Entonces esa es la gran responsabilidad como hijos, como padres, educar a nuestros hijos de acuerdo al modelo de Dios. Amén. Aquí se manifestó la gracia maravillosa y el amor incondicional de este Padre. Yo sé lo que es eso. Yo sé, quiero contarles un testimonio rápidamente de lo que es ser adoptado como hijo. Cuando yo tenía 20 años, hace poco, una de mis primas tuvo una niña. Se llama Juli, que te bendigo y mañana cumpleaños, aprovecho para saludarla. Y es una hija mía también. No es hija biológica, pero es mi hija porque yo la adopté desde niña. Mi mamá la cuidó, y obviamente la cogimos como todo el amor, como un miembro más de la familia. Yo sé lo que significa adopción, por eso vengo a hablar con tanta autoridad de este tema. Número 1, porque Dios hizo un proceso en mi vida, déjeme me desvío un segundo, en donde yo fallé a Dios, pero yo aprendí a entender el amor incondicional de Dios como Padre. Y yo venía de un ministerio en donde si tú fallabas, te juzgaban, te quitaban la cabeza y te decían: ya no puedes volver a ser hijo, ya no puedes volver. Me decían: Esaú vendió su primogenitura, y Esaú, aunque la procuró con lágrimas, nunca más volvió a recibirla. ¡Wow! Dios santo. Pero gloria a Dios, Dios me aparta. A veces Dios usa todas las cosas en el Señor, conducen a bien. ¿Cuántos lo creen? Y Dios usa esas cosas y me aparta para madurarme y entender, como el hijo pródigo aquí, ese amor incondicional y la misericordia tan grande que Dios tiene. Y prueba de eso es que yo esté aquí, y los que conocen la historia con la pastora Milagros, esto no ha sido producto de hombres, esto no ha sido producto del que yo esté acá de conversaciones humanas, porque solo Dios sabía quién era yo. ¿Sí o no? Ustedes lo saben, ¿verdad? Luego les cuento en 8 días, no se lo pierdan. Parte 2. Solo Dios sabía, pero esta mujer viene y dice: este hombre, wow, Dios le mostró una autoridad. Y dijo: este hombre es un hombre de Dios. Los que estaban, eso fue el último sábado de las reuniones que se hacían los sábados. Cuando oraron, y usted no sabe eso cómo sanó mi corazón, porque ella no lo sabía, solo Dios lo sabía.
pero Dios te conoce a ti. Y Él sabe. Entonces yo paso por un proceso en donde aprendí a conocer ese amor incondicional del Padre, pero algo más. Dios en medio de ese proceso me sanó, me restauró, pero también restauró mi relación con mi Padre terrenal, porque por muchos años prediqué sin conocer el amor incondicional del Padre. Sabía que estaba Dios, sabía que existía Dios como Padre, pero no lo vivía, no lo sentía y no disfrutaba la vida como hijo real de Dios Padre. Esto me sirvió para restablecer mi relación con mi Padre terrenal, al cual amo y bendigo, porque estaba rota y por muchos años prediqué así. Y Dios me dijo y me exhortó: ¿cómo puedes predicar de Dios Padre si no tienes ni siquiera una buena relación con tu Padre terrenal? ¿Cómo puedes predicar de mí si no honras a tu papá terrenal? Entonces mire cómo todo en el Señor obra para bien. Y a mí me costaba, tal vez fue un padre ausente, lo bendigo, con muchos errores como todos los tenemos, porque lo criaron de esa manera. Yo le preguntaba: papá, porque parte de mi restauración fue esa, ¿por qué eres tan duro? ¿Por qué hablas así? ¿Por qué nunca me abrazas, me das un beso? ¿Por qué? Y él me decía: porque yo no recibí eso de tus abuelos. Entonces mire cómo viene de generación en generación, pero gloria a Dios que permitió que eso se rompiera. Y luego de eso, hoy en día yo le puedo decir: papá, te amo, papá, te abrazo, papá, te bendigo, lo llamo, lo bendigo. Yo no podía, era difícil siendo pastor. Entonces note cómo es romper el odre, cómo Dios hace cosas tan maravillosas, y lo que Dios levantó es mejor que lo que estaba. Retomemos la historia de Juliana, de mi hija. Entonces la adoptamos y yo he sido muy intencional con ella desde niña. Yo predicaba en la iglesia, me la llevaba para la iglesia, le enseñaba de las cosas de la iglesia. Ella estaba en la escuela de los niños, aprendía, y aunque no tenía su padre ni su mamá, ella creció con una identidad basada en su padre espiritual, con un modelo que Dios usó en mi vida para modelarle el Dios Padre que ella necesitaba. Entonces ya se va a graduar, ahora va a cumplir 22 años, pero es una niña que creció con principios, porque yo siempre la llamaba, y ella aún me lo dice y me lo agradece, porque le aportaba también, pero la bendecía y la aconsejaba. Mi amor, ¿cómo estás de linda? Tú eres preciosa, tú eres valiosa. La llenaba de todo aquello que tal vez la ausencia de paternidad, porque usted no sabe cuán importante es que un papá terrenal le diga a su hija: cuán hermosa estás, qué linda eres. ¿Sabes por qué eso es importante? Porque cuando venga el primer peludo despelucado y venga y le diga a usted: ay, qué linda estás, o le diga a ella, ahí es donde ella: ay, como nadie me ha dicho, hay una ausencia de paternidad que las va a llevar a irse con el primer papagayo que se aparezca. Pero cuando ella entiende y usted entiende quién es, tiene identidad: yo soy una hija de Dios, y le dice: ay, qué linda estás. Sí, yo sé, porque soy una hija del Dios altísimo, del Dios viviente. ¿Cuántos dicen amén a eso? Identidad. Entonces note cómo esas raíces, hay raíces que vienen desde allí. Entonces es importante esa paternidad saludable, porque la artimaña número 1 del enemigo ha sido sacar a los padres de la vida de los hijos. Por eso tanta tasa de divorcio, de ausencia de padres en este tiempo. Y no quiero hablar de los padres que tienen uno aquí, otro allá, otro allá. No, eso no es ser hombre, ¿verdad? Así que la artimaña número 1 del enemigo, del diablo, ha sido arrancar los padres de los hogares. Entonces por eso tienen un concepto del padre ausente, del padre que abandona, del padre que no cumple. Y mira, yo quiero leerte una estadística que dice el Departamento de Salud y Servicios Humanos, y se hizo un censo aquí en los Estados Unidos, y escuche esto: dice que el 73% de los suicidios en jóvenes es por la ausencia del padre en la casa, porque son hijos sin padres. El 70% de los embarazos en adolescentes es porque son hijos sin padre o hijas sin padre. El 85% de los jóvenes que están en prisión, en la cárcel, es porque vienen de hogares que no tienen padre. Y esto no es espiritual, esto es un censo que se hizo en los Estados Unidos. El 70%
de los jóvenes que dejan la escuela es porque vienen de hogares sin padre. Preocupante y alarmante, ¿verdad? Y yo cuando leí esto es verdad, es un testimonio. Mi esposa creo que mandó una petición por unos jóvenes que nosotros estábamos llevando a la otra iglesia para orar por ellos. Son 5 jóvenes y el patrón de ellos es que no tienen padre. Y hace 15 días la policía los cogió porque estaban abriendo carros, estaban haciendo cosas que no deben. Y el patrón en estos jóvenes, ¿sabes cuál es? La ausencia de paternidad. Triste, ¿verdad? Pero gloria a Dios por ti, Jason, por tu esposa, que adoptan estos niños también y les brindan ese amor. Eso es paternidad, porque tal vez muchos de esos niños no tienen un padre terrenal, pero Dios les ha puesto un padre espiritual que son ustedes. ¿Cuánto le dan a Dios un aplauso por la vida de ellos que allí en Venezuela los bendecimos y les saludamos también? Entonces Dios es como si se pusiera un anuncio, se necesita papá, ¿verdad? Se necesita padre. Así que Malaquías 4:6 dice que Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Y hoy es un día de perdón. Hoy es un día de reconciliación. Y cierro con esto. Si me ayudas, Erika, por favor, con instrumental. Mira lo que dice 2 de Corintios, capítulo 5. Segunda de Corintios, capítulo 5 y verso 17 en adelante. ¿Alguna pregunta? ¿Están aprendiendo en esta mañana? Mira lo que dice la Biblia. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió, diga conmigo, reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios Padre. Reconciliaos con Dios Padre. Todas las cosas viejas pasaron. Yo no sé cómo fue tu niñez, pero Dios sí. Yo no sé cómo fue tu papá, pero Dios sí sabe. Y sé que hay cosas fuertes, hay cosas duras, pero yo te quiero decir que aunque ese papá no haya sido el mejor modelo, el hecho de que tú estés aquí en esta mañana, que nos estés viendo y escuchando esta palabra, significa que Dios te tiene en sus planes, como cantábamos aquella adoración, de que estuvo ahí, de que aunque no lo viste físicamente, de que aunque no lo sentiste, no sentías el abrazo, aunque estabas allí solo, sola, llorando en medio del dolor, Él te abrazaba, Él te consentía, te decía: mi hijo, mi hija amada eres tú. Que te guardó, sí, que tal vez tú pensaste que no fue lo suficiente, pero Dios está en el asunto. Y hoy es día de reconciliar, de perdón y reconciliación. Amén. El hijo mayor llevaba años viviendo en la casa de su padre, pero aún no conocía ni entendía el amor y la misericordia que él estaba mostrando hacia su hermano. Y a veces nosotros llevamos muchos años en la iglesia y no entendemos ese amor y esa misericordia. Así que, a pesar de sus errores y desobediencia, el Señor te ama. No es por lo que hagas, no es por lo que haces, es por lo que eres. Y se lo dice un hombre que sabe de qué está hablando. Es por lo que eres,
es por lo que Él no te va a quitar, Él no te va a castigar, no. Y yo quiero que ahí donde tú estés, pienses en eso. Y yo sé que han sido infancias difíciles, yo lo sé. Porque como les decía, esta generación, nuestra generación y las anteriores de nuestros padres y abuelos, hubo ausencia de paternidad. Aunque estaba el padre, hubo ausencia de amor. Aunque estaba el padre, estaba ausente. Y se cometieron muchos errores. Y de parte de Dios yo les pido perdón a ustedes por eso. Perdona, atrévete a perdonar a ese papá. Porque si no perdonas eso, tu relación con el Padre tal vez no cambie. Y lo que yo quiero, ojalá no sea tu caso, es que eso pase y que nada de eso te esté estorbando para que tú sientas esa verdadera identidad en tu corazón. Amén. Te pido perdón por ese papá. Pero recuerda que estaba siempre el Padre en los cielos. El papá que te ama, el papá que te bendice, el papá que te abrazó, que siempre está pendiente si vienes o no vienes. Y yo quiero cerrar con esto. Yo voy a necesitar en esta mañana 2 voluntarios, dos varones valientes, 2 voluntarios. A ver, ¿quién me ayuda? Aló. 2 varones a la una. Gracias, Felipe. Muchas gracias. Y Santiago, ok. Vamos a hacer algo. No sé si la cámara alcance a tomar, pero yo me voy a bajar por aquí. ¿Podemos poner una silla aquí, por favor, Felipe? Ven acá, Santiago. Gracias, Felipe. Ok. Vamos a hacer algo. Vamos a suponer. Yo sé que Dios es maravilloso, es grande. Dice que ni los cielos de los cielos lo pueden contener a Él, ¿verdad? Él no habita en templos hechos por manos humanas. Él es todo y llena todo. Él es todo en todo. El principio, el fin. Pero vamos a hacer un ejemplo. Vamos a suponer, dice la Biblia que hay un trono en los cielos en donde está el Padre, que sus faldas llenan el templo. Vamos a suponer, y con respeto lo digo, que Santiago está sentado en el trono como Padre. Siéntate aquí, Santiago, por favor. No sé si alcanzas ahí o te subes, ¿sí? O te subes por la escalera. Ok. Aquí está. Es un ejemplo nada más. Gracias. Y tú eres un hijo, ¿verdad, Felipe? ¿Cómo tú te acercas? Y esto para que lo vean. ¿Cómo tú te acercas cada mañana o cada noche delante del trono del papá? Yo quiero que tú me muestres cómo tú vas delante del trono, cómo tú vas delante de, cómo tú oras exactamente. Y ahí está Felipe, y está bien, ¿verdad? Y él empieza a adorar, y él empieza a hablar con papá Dios, ¿verdad, Felipe? Y está bien. Pero sabes, yo que veo en el amor incondicional y la gracia maravillosa de Dios Padre. Párate un momento, Felipe, por favor. Súbete aquí, por favor. ¿Sabes yo dónde veo que el papá Dios nos quiere tener? Aquí. Siéntate aquí, con todo respeto. Siéntate. Eres su hijo. Tú eres su papá. Así es que Dios te quiere tener. Entonces usted estaría de pie dándole gracias y gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie, vamos a dar ese aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Santiago, gracias. Amén. Gracias. Déselo fuerte, Rey, déselo fuerte. ¿Entendieron? ¿Dónde te quiere papá? ¿Dónde te quiere papá? ¿Dónde te quiere papá, Janet? ¿Dónde los quiere papá? ¿Dónde te quiere papá? Natalie, consentida en los brazos de papá. Esos te abraza, te consiente. Gloria, Nancy, Johnny, ahí te quiere. Sí, vamos con referencia, pero esto es importante que usted lo entienda. Ahí te quiere. Que usted dice, wow, voy a los brazos de papá, porque lo dice la Biblia. Él lo vio de lejos y se tiró a su cuello, ¿verdad? Y le amó, y le abrazó, y le mostró su gran amor. Ese es el corazón del Padre, y ahí es donde debe estar tu identidad. Vamos a orar en esta mañana.
Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias desde el cielo. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso. Padre, Dios Padre, dile, tú eres mi Padre. Tú eres mi Padre, Papá Dios, Abba Padre, como nos enseñó nuestro amado hermano Jesucristo, que nos vino a presentar, a relacionarnos y a reconciliarnos contigo, Papá bueno. Abba Padre, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Tú eres santo, Papá Dios. Te damos gracias en esta mañana, oh precioso Rey, por esta palabra, Señor, que has impartido, que sabemos que ha venido directamente de tu trono y que sé que va a ser digerida por cada uno y que va a transformar en esta semana la relación contigo, mi Señor. De que no vamos a meditar en esta palabra, Dios, y sabemos que va a cambiar un nivel más alto de relación contigo. Padre, yo te pido que cada uno de tus hijos e hijas, niños aquí presentes, se puedan relacionar contigo de una manera como nunca antes, con ese amor, con ese poder, que nos sintamos hijos, que vivamos como hijos, Señor. No es solo saberlo, sino sentirlo, Padre. Y yo te pido un abrazo especial por medio de tu Santo Espíritu en esta mañana sobre cada uno de nosotros, Padre Santo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, porque eres maravilloso, Dios. Que podamos correr a tus brazos cada vez, Señor, que tal vez las cosas no salen en medio de la dificultad, del problema, aun cuando nos sentimos juzgados, aun cuando nos sintamos, Señor, que no merecemos. Hoy se rompe todo odre viejo, hoy se rompe de las mentes, Señor, todo aquello que nos impedía ir con libertad delante del trono de la gracia. Sabemos que podemos ir a tus brazos, correr como niños en tus brazos, como dice tu palabra, Señor, porque por medio de Jesús tú nos abrazas y nos amas, por medio de ese sacrificio que nos ha dado libertad y nos ha hecho herederos juntamente con Cristo. Gracias, Dios del cielo, gracias por un nivel más alto de amor, de coinonía, de paternidad. Padre, yo oro para que cada uno de tus hijos entienda y reciba y atesore esa verdad en sus corazones. Padre, todos aquellos que nos ven a través de esta transmisión, Señor, allí los jóvenes de Ecuador, Padre, en el nombre de Jesús, en Colombia, en cada país que se conectan, oh Dios del cielo, que cada hombre y mujer puedan recibir ese toque especial en esta mañana, Dios del cielo. Aquí los que nos están viendo también, Dios de la gloria. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Amado Dios, y este es un momento en el que quiero que levantes tu corazón delante de Él y pida y te reconcilies con ese Padre terrenal. Y le digas: Señor, yo decido perdonar a ese papá, si estuvo o si no estuvo, de acuerdo a lo que haya sido. Solo tú sabes. Dios sabe esa herida en ese corazón. Y dile: yo decido perdonar, Señor. Yo decido perdonar. Y rompo, Señor, toda atadura que tal vez me haya impedido acercarme confiadamente ante el trono de la gracia. Dile: yo decido perdonar no solamente por mí, sino por ti, porque tú me lo has mandado, porque es un mandato y porque sé que si eso pasa, Señor, puedo venir a tus brazos como el ejemplo que estábamos viendo en esta mañana, Dios del cielo. Hoy decido perdonar y recibir esa identidad como hijo y como hija tuya, Señor, tuyo. Gracias te damos, Señor. Padre, y bendecimos esta semana que comienza. Hoy nos vamos de aquí felices, Señor, gozosos, atesorando esa verdad en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Nos vamos en bendición y victoria, Señor, sabiendo que somos tus hijos,
sabiendo que tú provees, Señor, en nuestra mesa, en nuestros trabajos, que tú provees sanidad y salud para todo aquel que necesite un milagro en su cuerpo de sanidad, que tú estás en control de la vida de nuestra pastora Milagros Sena, mi Señor. Lanzamos esa palabra de sanidad, esa palabra de paternidad sobre ella, y que como lo que hemos recibido aquí, Señor, ese amor tuyo, en este momento tú la estés abrazando en medio de su lecho, que tú le estés abrazando y demostrando una vez más que no estás sola, que tú le amas, que tú le bendices y que tú estás a cargo, que tú tienes el control, Señor, de su vida, en el nombre de Jesús. Padre, bendigo cada uno de tus hijos, bendigo esta semana, Señor, que está comenzando este mes de agosto, te lo colocamos en tus manos, Padre, cada día, cada noche, cada mañana, Padre Santo, en ti, oh Dios del cielo, descansamos y confiamos. Bendecimos esta semana, Señor, que está comenzando, Dios de la gloria. Gracias te damos, Padre. Bendigo cada familia, cada varón y mujer aquí que está representando sus familias, sus hijos, oh Señor, que puedan recibir y caminar en libertad en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Iglesia, yo te bendigo en esta mañana en el nombre del Padre, del Hijo y por el poder del Espíritu Santo. Pueden ir en paz y el pueblo de Dios, como dice, y amén. ¿Qué tal si le das un abrazo al que está a tu lado? Bendice.